Hola, hola. Espero todos estén muy bien. Aquí tengo la agüita. Venga, yo cojo la agüita. Espero estén muy bien. Muchas gracias por estar allí. Seguimos. Hola. Seguimos. Hola, preciosa. Seguimos hablando con personas, almas que han estado. Ya te voy a dar entrada, preciosa, que han estado en el retiro y además que nos van a contar. El tema de hoy es de una... ¿Y por qué este tema es tan importante? Cada vez todos, eso, piso pélvico y placer. Hello, baby, how you doing? Hello from Colombia. Kisses, my love. Le estoy saludando a un amigo que está en Grecia y me está mandando florecitas. Kisses of Kisses all of you. Hola, hola. You make me laugh. Ok. El piso pélvico y el placer. Hola, mi preciosa Angélica, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo muy bien. Emocionada, emocionada. Hola, Erika de México, preciosa, muchas gracias. Comparten esta información, o sea, ¿a quién le interesa esta charla? Déjame, yo voy a ver si las personas son conscientes de por qué es importante esta información que estamos dando. ¿Ustedes conocen alguna persona en su familia que sufra de incontinencia? ¿O alguna persona en su familia o usted que sufra de cistitis o que tenga dolores en el coxis, ¿sí? O problemas en la cadera o incluso migrañas? ¿Usted conoce personas? Pues todo esto, o si tienes dificultad para tener placer, escapes por los diferentes huecos del sur del cuerpo, ¿sí? Por el número uno, número dos, etcétera, etcétera. O simplemente quieres prevenir estas cosas. Te me fuiste, Ángel. Ya voy. Entonces, muchas veces el reconocer la importancia, porque es que antes no se hablaba tanto del piso pélvico, pero siempre he estado presente en estas prácticas para la buena salud. Eso como que se reafirmó con los ejercicios Kegel, pero yo tengo conocimiento del masaje perineal y muchas prácticas desde Hipócrates, ¿no? Entonces, el piso pélvico ha sido un gran olvidado de la fisioterapia y de la anatomía y ahorita es que está cobrando bastante importancia. Y para mí que trabajo en la parte de la sexualidad consciente, no saben todos los beneficios que tienen esta parte, tanto para personas con pene como con vulva, cuando empezamos a ser conscientes del autocuidado y de cómo reconocer que de alguna forma todos necesitamos terapia de piso pélvico, aunque sea una vez en su vida, porque esto te concientiza y tú ya sabes, obviamente si tienes algún problema, pues es un proceso diferente que ya nos va a contar ahorita nuestra amiga, pero quiero hoy, Bella, vamos a empezar de atrás para adelante, vamos a empezar con las preguntas y al final te presentas y hablamos todo para que la gente entre en calor. Listo. Cuéntanos por qué es importante, por ejemplo, ahorita que estamos con este boom de la sexualidad femenina, tener un piso pélvico fuerte para tener más potencia o capacidad orgásmica o para conexión con esa parte. ¿Qué beneficios, además del sexual, trae esta conciencia? Listo, pues importante primero conocer un poco qué es la pelvis para ir ya como al piso pélvico. Entonces la pelvis es una estructura que está en el centro y entonces como todo, por ejemplo, el centro de una ciudad, ¿qué pasa en el centro de una ciudad? Se mueve todo, ¿cierto? Y desde el centro se distribuye hacia el resto de la ciudad. Entonces el centro de nuestro cuerpo es la pelvis. O sea que la pelvis nos es sinónimo de equilibrio. Entonces la pelvis, si hablamos como de la parte ósea, es decir, de los huesos,
está conformado por un hueso que se llama sacro, que es el que está atrás. Uno, ubicar la pelvis, ¿cierto? Porque a veces yo pregunto, ¿dónde ubicas tu pelvis, Juanita? Y Juanita me dice, solo aquí en la parte de adelante, como que lo ubican es ahí en el pubis. El pubis sería como esta parte, ¿cierto? Pero la pelvis Ujú. tiene estos dos huesos acá a los lados que se llaman los ilíacos, que son como dos alitas. Y acá atrás está el sacro, que es donde reposa la columna vertebral. Entonces aquí vemos que se forma como una especie de corazoncito recipiente. Y eso es la pelvis. La pelvis es un continente de vísceras. O sea que aquí tenemos tres órganos importantes. La vejiga, que está pegada acá al pubis, justo acá atrás. En el centro estaría la vagina al fondo con el órgano del útero. Y ya atrás, un poco más pegado al sacro, está la parte final del intestino grueso o colon que se llama recto. Entonces ahí tenemos digamos, tres sistemas, la parte urinaria, la parte sexual y reproductiva y la parte fecal. Y esa pelvis, entonces, vemos que abajo, digamos acá por debajo, no tiene hueso, Gracias por los ¿cierto? corazoncitos. Mándenos muchos corazones. Esto es una super clase, o sea, mejor dicho, etiqueta a todos tus amigos, amigas, mamá, papá, porque esta es una clase magistral. Muchas gracias, Bella. Bueno, entonces decía que acá abajo no tenemos hueso, entonces acá abajo tiene que haber una estructura que soporte el peso de esos órganos. Entonces esa estructura que soporta el peso y que cierra la pelvis en la parte inferior es lo que llamamos el piso pélvico, que incluye no solamente músculos, sino también ligamentos, estructuras de tejidos, conexiones, Nervios, unos super nervios nervios, hay allí. la parte vascular. Entonces, esas funciones tienen una importancia en toda nuestra vida y ahí es donde tú preguntas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver como con el placer? Pues una de las funciones es la parte de la función sexual y reproductiva. Entonces, una parte de esos músculos, que son un poco los más superficiales, son los encargados de inicialmente, cuando el clítoris se llena de sangre, lo que llamamos una erección, ¿cierto? En esa fase de la excitación, entonces para que esa sangre se sostenga en el clítoris, esa erección se sostenga, los músculos tienen que hacer un cierre, como una válvula. ¿Qué pasaría si esos músculos están como debiluchitos, como que si quiero o no quiero? Entonces esas válvulas se abren, se van abriendo y se va perdiendo entonces esa erección. Esa erección, digamos, esa cantidad de sangre que está allí va a facilitar entonces esas sensaciones de placer. Si esos músculos están débiles, puede ser como que yo sienta rico por un rato, pero ya como que al ratico ya no tanto, o como que va y vengo. Entonces, digamos, si hablamos Mm. desde la parte biomecánica o física, pues sí tienen ahí como su papel en esa parte del placer, aunque sabemos que pues toda esa parte del placer tiene muchos otros vertientes y muchos otros componentes, pero si hablamos de la parte física es. Lo otro es que el clítoris que hace cuando los músculos del piso pélvico se contraen, el clítoris hace esto como una Una reverencia. venia. Ajá. Su Para majestad, acercar, sí. la clítoris, deberíamos de, su majestad la clítoris. Entonces, eso favorece que el clítoris esté un poco más cerca del canal vaginal. Entonces, por ejemplo, en el momento de una estimulación intravaginal, sea con juguetes o sea con una penetración con el pene, entonces esas sensaciones van a ser mayores porque el clítoris está un poco más cerca a vagina. Mm. Y durante el orgasmo, pues sabemos que esa musculatura hace contracciones repetitivas en el momento del orgasmo. Entonces, digamos que esos músculos es músculo esquelético, no es como el músculo del estómago, de la vejiga, es el músculo tal cual, como el del bíceps, como el del hombro. Entonces, cuando fortalecemos, hacemos ejercicio, siempre entonces le ponemos que un día glúteo, que un día pierna, que el otro Eso, día ahorita tronco. hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Estás diciendo mucho de lo de la mujer y el clítoris y aquí sí quiero que todos, en algún momento, si quieren saber de qué estamos hablando,
vayan a una foto, ¿sí? Porque es importante que identifiquen esto. Y una de las cosas más interesantes de este fortalecimiento del piso pélvico es porque ha habido una evolución. Y además, hermosa, porque también desde la parte energética hay muchas cosas, desde el tantra, desde la somática también se hace una gran énfasis en la conciencia de esta parte del cuerpo, en la liberación de corazas somatoemocionales y de otro tipo, posturales, emocionales, por traumas, bueno, en muchas áreas. Entonces, un poco como cerrando el primer tema, sería para los hombres también es importante o solamente para las mujeres, porque realmente es más común de pronto estas situaciones en el piso pélvico estamos en la menopausia después de un hijo o antes incluso de tener un hijo, ya hay chicas hoy en día que tienen estos escapes y que tienen situaciones pues que no tienen placer, que se les dificulta con altos niveles de estrés. Entonces, ¿en los hombres también es importante esto o más para las mujeres o cómo ves cuando digo hombres digo personas con pene o personas con útero y vulva, ¿vale? Para que de cualquier, de ahí para adelante lo que sea, pero que tenga esas características. Listo, digamos que es importante para el ser humano, ¿cierto? Por lo que decía, la pelvis es el centro y el centro entonces nos va a dar estabilidad y equilibrio y nos dimos cuenta que entonces hay unas funciones ahí importantes y esas funciones aplican igual para hombres y mujeres. Súper. ¿Qué pasa con el caso de mujeres con vulva, útero? Pues tenemos, digamos, por esa maravillosa función reproductiva que tenemos, también, digamos, hay como el contra sería que hay un factor de riesgo, porque el canal vaginal genera un poco de inestabilidad en la pelvis. La pelvis masculina, digamos que es un poco más rígida, un poco más pequeña. Entonces los Ah, ok. factores de riesgo son un poco menores. Entonces es más difícil encontrar en hombres prolapso de órganos, incontinencia. Sin embargo, sí ha habido un aumento en el porcentaje de hombres con cáncer de próstata y entonces estas cirugías, después de una prostatectomía, sí se observa un gran porcentaje de hombres que refiere síntomas de incontinencia urinaria y de disfunción eréctil. Entonces, sí, digamos, tenemos ya el caso como de tratamiento de los síntomas. Sin embargo, sí sería importante que cualquier persona haga uno conciencia de su pelvis, de cómo cuido todas esas estructuras y el piso pélvico, cómo desde mis hábitos puedo cuidarlo. Entonces tú decías, todo el mundo, todos necesitamos en algún momento terapia, pero realmente necesitamos es conocer qué hábitos en el día a día yo puedo integrar para hacer un cuidado de ese piso pélvico y no llegar al momento en que el síntoma ya me llama a hacer una consulta. Y si eso lo Hábitos de podemos... posturales. Hábitos posturales. Ajá, Sí que es, por ejemplo, yo tengo unos que tengo que estar, ya no volví a conocer un escritorio, por qué ejemplo. chévere, porque sí, el sedentarismo realmente nos ha afectado en gran Sí, parte a él la es, salud en general, toda y la más del estructura piso del pélvico. cuerpo. Sí, es muy interesante eso que estás diciendo. Y bueno, ya saliendo a otro tema, el mito del Kegel, ¿no? Porque ya todo el mundo habla del Kegel, o sea, yo creo que no hay una persona en el mundo, o debe haber, pero muchos saben que el Kegel, eso se habla, se sigue hablando, todavía lo siguen usando en algunas formas. Sé, tú eres un especialista y le voy a ir dando capsulitas especialista en este campo y en otros campos que te han llevado como a integrar muchas cosas, además de toda esa base científica que manejas. ¿Qué onda los ejercicios Kegel y si realmente es tan sencillo apretar, aflojar, apretar, aflojar, apretar, aflojar? Ahorita estás hablando de posturas, pero por ejemplo, yo tuve que dejar de trotar porque el impacto también me estaba afectando un poco. Nunca he tenido incontinencia, pero sí como dolores en el coxis, sí, en la parte de atrás, como algunas cositas
que sé que tienen que ver con eso. Entonces, muchas veces creemos que porque hacemos ejercicio vamos a fortalecer o que porque hacemos bicicleta estamos fortaleciendo, que esa era mi pensamiento antes, como siempre he hecho deporte, pero realmente cuando te conocí a ti, empecé con este camino de las terapias tántricas, además porque Angélica es una de nuestras certificadas. Entonces, pues ahí fue donde entré en conciencia, además porque estuve siendo traductora de María Eugenia y conocí mucho más a fondo toda esta importancia y de ahí el interés tan profundo y muchas gracias por estar aquí compartiendo tus conocimientos, preciosa. ¿Qué onda con los Kegel? Bueno, entonces digamos que todo ha evolucionado. Si sabemos que lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona. Y entonces en la parte, Gracias, claro. sí, todo así en un acelere increíble que uno dice, ay, Dios mío. Entonces, por ejemplo, en la parte de actividad física y deporte, todo ha evolucionado. Entonces, entrenar un músculo ya no es como antes. Antes eran gimnasios y haga fuerza. Entonces, ahorita se entrena que la resistencia, que la flexibilidad, que la potencia. Entonces, son como muchas cualidades de la parte muscular. Entonces, cuando hablábamos de que el músculo de piso pélvico es como un músculo del glúteo, los músculos de las piernas que los entrenamos en un centro de actividad física, en un gimnasio, también el piso pélvico deberíamos tenerlo dentro de esos grupos musculares que entrenamos. ¿Por qué? Porque ese piso pélvico sostiene, decíamos que sostiene las vísceras, eso, la vejiga, el útero, el recto, pero de ahí hacia arriba, ¿quién está? Todo el tronco y la cabeza. Entonces realmente sostienen gran parte del cuerpo. Entonces, si no fortalecemos esos músculos, que son los que sostienen gran parte del cuerpo, vamos a entrar como en un déficit, se van a debilitar, fortalecemos los otros y estos como son posturales, ¿qué quiere decir un músculo postural? Que se va a activar en todo momento, a hablar, toser, reírme, caminar, mover las manos, siempre los músculos del piso pélvico van a tener que activarse inicialmente para crear esa estabilidad en el centro de mi cuerpo y que, por ejemplo, que yo mueva una mano y no me vaya de cabeza. Para la Entonces, mano. ese piso pélvico trabaja en todo momento. Entonces, digamos que hablar solamente de contraer y relajar, no, porque estamos, digamos que todo parte de una evaluación. Puede ser que tú tengas un piso pélvico muy tenso y que lo que necesites es relajar, quitar dolor. A veces entonces solamente relajando ya nos damos cuenta que ese músculo no estaba débil realmente, sino que estaba muy tenso. Entonces puede ser que ni siquiera necesite como periodos de entrenamiento muy largos, sino que ya necesita es solamente activar y despertar. Entonces todo parte de una evaluación de cómo está esa musculatura, si está débil, si está tensa, si está coordinada, si está descoordinada, y de ahí se planean como los ejercicios. Y lo otro es que Kegel habla solo de contraer, relajar musculatura pélvica. Y el piso pélvico tiene unos compañeros de trabajo como un equipo de trabajo. Entonces no puedo decir que solamente me voy a dedicar al piso pélvico si el diafragma, que es el músculo de la respiración, no está flexible, no está bien activo, si estoy haciendo una respiración inadecuada, si tengo un abdomen y unos músculos de la espalda muy débiles que no le están ayudando al piso pélvico. Entonces, si hablamos de que más allá de Kegel, la fisioterapia pélvica ha evolucionado como todo y entonces ya no nos quedamos solo en una estructura, sino que vamos de hecho a los pies. Entonces, evaluamos cómo están los pies, que si los pies están, por ejemplo, mirando hacia afuera, entonces ahí estás en desequilibrio, que si el arquito del pie no está bien, entonces estamos desequilibrando de ahí hacia arriba todo. Entonces Toda esa la evaluación, biodinámica. entonces estamos ahí como en la idea de cada vez mirar de forma más integral y aunque sí vamos desde nuestra especialidad a cosas en detalle, digamos que poder darle muchas otras opciones a la persona que consulta, que quiere mejorar, que quiere potenciar ciertas cualidades o que quiere simplemente como quitarse de encima unos síntomas que no son buenos y que son molestos, porque digamos esto de, por ejemplo, tener incontinencia urinaria o fecal afecta muchísimo la calidad de vida. Tener dolor sexual, que muchas, digamos, ya consultan, pero a la final es como que, ay, me daba como una pena, pero bueno, ya me Llevan siento años. porque sí, muchos años aguantando el dolor, entonces como que yo pensé que esto era normal o yo pensé que
Uno que No, piensan también que es algo como de ellas y no siempre. También toca que entrar a evaluar otras cosas en la dinámica de pareja, en cómo está esa parte del conocimiento, de su autogestión del placer. Entonces, digamos que sí tratamos como de ir cada vez más de una forma integral. Entonces, más allá de Kegel, son muchas otras cosas. Y de hecho, los hábitos, si quieres, hablamos un poquito como de esos hábitos sí, para, danos perdón, profesor, danos como unos hábitos para que las personas se lleven algo. Si tienen preguntas, pregunten de qué ciudad nos están entrando. Ayúdenos a saludar, a poner corazoncitos. Gracias. Es muy importante lo que estamos escuchando. Comparte. Casi siempre cuando llegamos a cierta edad, es muy común que pues venden hasta pañales para adultos. ¿Por qué creen que es? Pues porque eso se vende. Entonces, es importante que hagamos esa conciencia tanto en la postura, como tú dices, 100%, y cómo eso realmente afecta hasta la conexión, como decías, con la autogestión del placer. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que me van a ayudar? Cuéntanos un poco de las danzas árabes, de las danzas de movimiento que tú sabes que a mí me gusta usar, si eso hace parte o diferentes prácticas, si pueden ayudar como el yoga, las personas que hacen yoga o ejercicios funcionales, si todas estas prácticas junto con los hábitos que tú nos vas a decir pueden mejorar y de todas maneras no terminar en nuestros años de adultos con un prolapso o con un problema, porque casi siempre uno le pregunta a personas de más de 60 años y casi todas han sido operadas de la cadera, ¿sí? Y tienen esas situaciones. Hola Sofía, muy buenas, desde Cali, súper preciosa. sí, yo extrañando Cali. Corazoncitos. Y si tienen preguntas sobre el piso pélvico, díganos, cuando las mujeres después de que están en embarazo, después podemos hablar un poquito de eso porque sí que es importante. Hay muchas chicas después del embarazo que empiezan a tener ese problema y qué me digan las mujeres con endometriosis. Es que las mujeres tenemos más cositas, definitivamente. Claro. Dale, Bella. Bueno, entonces, digamos lo que tú hablabas de la danza árabe y el yoga, ese es un primer hábito, moverse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una buena postura, no es que haya una postura ideal, que va, digamos, a mejorar esa postura, estar en movimiento. ¿Por qué? Porque actualmente esta vida moderna nos ha llevado a trabajos laborales donde estamos mucho tiempo sentados, largas horas de trabajo y entonces luego ya estoy cansada, lo que hago es como bañarme, de pronto hacer la comida del otro día y a dormir. Y entonces el cuerpo no se está moviendo. Entonces importante es uno, que descubras qué te gusta, porque si te gusta la danza árabe, rico, si te gusta el yoga, Lo pero si siento. no te gusta eso, sino que te gusta bailar, te Salsa. gusta, sí, te gusta salir a caminar al parque, te gusta trotar. Uno, entonces busca actividades que te llamen la atención porque eso también va a ayudar a que se produzcan Sea más hormonas constante. del Sí. bienestar, como la oxitocina, por ejemplo, en el momento de esa actividad. Que sea Gracias. moverse, ¿sí? Y variarlo, porque la otra es esa, a veces nos quedamos como en una sola actividad y entonces siempre, Yo siempre me quedo en esos he patrones pecado de eso y he aprendido que la variedad también es importante. El cuerpo te va diciendo. que en la variedad está el placer. Sí, Entonces, variarlo, si te gustan varias cosas, entonces la vas alternando para trabajar varias partes del cuerpo y no quedarnos como siempre en un de mismo una patrón. sola. Otra cosa, por ejemplo, son los hábitos urinarios. Entonces, no sé, Sara, si a ti, tu mamá o tu abuela te decían cuando vaya a orinar, no se vaya a sentar en el baño, pues en baños públicos. Le decían a uno que orinara como acuclillado. ¿Te llegaron a decir eso o lo llegaste a hacer? Sí, a mí sí, claro, no se siente ahí, sí, o rápido porque la miran, cuando de pronto uno le daban ganas de orinar cuando estaba pequeño. Entonces, Hola, imagínate. estamos hablando sobre el piso pélvico. Si tienen preguntas, ahí en la cajita donde dice hay un signo de interrogación
Y si tienes familiares donde creas que le puede interesar esta conversación sobre el piso pélvico, el placer y también la salud y el bienestar que estamos hablando de varias cositas, aquí estamos. Estamos en los hábitos. Entonces, los movimientos, la variedad. Ujú. Entonces, sentarse bien para orinar. Entonces, orinar también se ha vuelto otra actividad que hacemos así como rápido porque es que ya tengo que volver a hacer mis actividades. Entonces, siempre sentarse. Si es un baño público, es mejor limpiar o el alcohol que ahorita ya muchas personas cargan en su bolso, Sí. pero siempre sentadas porque si yo orino acuclillada, esos músculos que tienen que abrirse no van a abrir, entonces aquí me queda como medio abierto, quedan residuos de orina en vejiga y eso sí puede generar infecciones urinarias. Entonces es importante sentarse con las piernas separadas porque ¿qué hacemos? Por orinar la carrera, entonces no bajamos la ropa, sino que nos la dejamos arriba. Entonces nuestras piernas están así junticas o nos empinamos para orinar. Orinamos así súper corriendo y ya como que nos levantamos rápido. Entonces darle tiempo para que la vejiga desocupe, nunca pujar, porque esa es otra, por el afán, entonces como que, ay, no, para terminar rápido, pujemos a ver si sale esto más rápido para poder pararme de aquí, y no, entonces los pujos para orinar, para hacer popó, o los pujos que se hacen durante algunos ejercicios, como de carga, si por ejemplo cargar peso, entonces ese pujo afecta mucho el piso pélvico, es como si yo cogiera este cuellito, que es un tejido, los músculos son un tejido, y cada que lo estiro, él va quedando así como todo desjetado, como dice. Entonces, esa musculatura se va debilitando. Entonces, por ejemplo, siempre que Pregunta, hagamos, sí señora, pregunta preciosa. Y entonces, todos estos fisicoculturistas que hacen, ¿tienen una técnica o algo para que no se afecte o de todas maneras eso se afecta? digamos entonces, lo ideal sería hacer una respiración, una exhalación en el momento del esfuerzo. Entonces pueden ensayarlo con algo suave. Si digamos que tengo unas pesitas acá, que las voy a levantar. Entonces cuando las levanto es cuando hago el esfuerzo. Entonces ahí en el esfuerzo no voy a hacer una apnea que llaman, sino que voy a exhalar y voy a contraer el abdomen y el piso pélvico. Entonces, y así con cualquier ejercicio que realice, sea una sentadilla, ¿sí? Sea ejercicios con pierna o con brazos o abdomen también. Importante no realizar abdominales profundas con el tronco, esos que le dicen a uno levántese todo el tronco, porque genera mucha presión hacia los órganos pélvicos y ese piso pélvico que es el que está sosteniendo, entonces se ve como un poco asfixiado. Entonces, eso digamos en la parte como de evitar los pujos. Lo mismo, por ejemplo, el estreñimiento es un factor de riesgo. Si tenemos que hacer fuerza, si el popó está un poco duro, entonces ahí plum, prendo las alarmas porque ese es un factor que se vuelve crónico, crónico y va a ir afectando el piso pélvico. Puede ser que nunca tuve un embarazo, nunca tuve un parto, pero fui estreñida desde niña. Entonces ahí encontramos también prolapsos y disfunciones de piso pélvico, que pueden ser incontinencia urinaria, fecal, disfunciones sexuales. Entonces esa parte digestiva, mira, toda la importancia que tiene también en general para la salud y para el piso Claro, pélvico. claro. Los sistemas de, pues, de eliminación tienen que estar bien y estar con mucha, muy buena hidratación también es importante para esa parte del estreñimiento. Y para las cuestiones de la sexualidad, ¿cómo sería como ese cuidado? Hay muchas personas que, ahorita hablamos de las embarazadas, porque yo creo que ese tema es bien interesante. Entre los hábitos, ¿cuáles serían esos hábitos para esas personas que quieren estar más conectadas con su cuerpo? Además, la relajación de la pelvis tiene mucho que ver en la relajación como en esa liberación de la tensión y tener más capacidad como de sentir o de moverse, porque mover la cadera hoy en día para adelante, para atrás y para todos los lados no es tan fácil para muchas personas. Claro, Hola. entonces el primer paso es conocer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llamar las partes por su nombre. Entonces, por ejemplo, los genitales femeninos se llaman vulva, solamente vagina es una de las partes. Entonces, como conocer un poquito, ay, coger un espejo que tenga aumento y mirar que el clítoris, que el clítoris tiene un capuchón, entonces que yo lo puedo retraer,
sí, que allá abajo del clítoris está la uretra, que es por donde orino, que no es igual que la vagina, ¿sí? Porque a veces confundimos, creemos que por donde orinamos es igual que por donde menstruamos y son orificios diferentes. Entonces, uno, empezar a conocerse, observarse. ¿Por qué? Además, porque los genitales femeninos están por allá escondidos. Los hombres, además, Claro, es más más fácil, fácil. pueden verse todos los días, a Todos ver los cómo días, todo está el día, hoy. Sí, mover se por los aquí, por toca. allá. Ay, es muy chistoso. Yo he visto papá e hijos caminando y todos al mismo tiempo así en una calle tocándose y yo digo, no, esto sí, es algo innato en ellos, claro, por tener esa facilidad. Entonces a nosotros ahí nos toca un poquito más difícil, coger el espejo, observarnos, también, por ejemplo, saber si contraemos. Entonces ahí, por ejemplo, los que están conectados, traten de contraer el ano y la vagina. Es como si yo succionara algo hacia arriba, chupo. ¿Cómo siento esa contracción? Si se siente como que realmente contraigo o como que es una cosita muy débil. Entonces, si es una cosita muy débil, ya me está diciendo, esa conexión como que entre corteza cerebral y piso pélvico está como un poquito obstruida, entonces hay que mejorar un poco esa fuerza. Eso por una parte. Otro que es muy frecuente encontrar es el dolor como al inicio de la relación sexual, al inicio de la penetración. Sí, Entonces es muy esa común. mucosa, Vaginismo cuando es bien, bien fuerte, pero incomodidad hay muchas, ardor, esto que tú estás diciendo. entonces esa mucosa se afecta mucho por el uso ahora de jabones íntimos, porque nos venden que eso es higiene y realmente estamos dañando la mucosa. Entonces no usar jabones íntimos solamente con agua porque esa zona tiene su propio sistema de limpieza diario que es con el flujo. Entonces uso de protectores todo el tiempo solo para el flujo no son recomendados porque Hoy, generan mucho calor, falta de oxigenación, entonces la mucosa se empieza a poner como pálida, empieza a generarse como unos nuditos que se llaman adherencias y eso genera dolor. Dormir sin panties, por ejemplo, para oxigenar bien toda esa zona y hacer esa autogestión del placer. Entonces, por ejemplo, si no tenemos pareja, por lo menos una vez a la semana o más, si es posible, hacer esa parte de autotoque. Si tengo algún juguete que vibre, la vibración es muy buena para mejorar la circulación de la zona, entonces que todos los tejidos estén bien oxigenados y para relajar también, porque es que la tensión es diaria, ¿cierto? El estrés claro. es diario, entonces esa musculatura va a estar diariamente doblemente Quiero decir estresada algo. porque sí, Sí, claro, muchas veces yo le digo a las personas que se hagan masajes, y sí, sin que sea un autotoque para que tengas un orgasmo, y es súper delicioso, esa piel, todo el sistema, así que spa a tu piso pélvico y a exacto, toda a esa, su vulva. porque en los genitales hacen parte pues de la parte externa de todo ese conjunto del piso pélvico, es como la cara externa, por así decirlo. Si, por ejemplo, la vibración no necesariamente la tengo que hacer para generar orgasmos o placer. Puedo Sobre el colocar clítoris o sobre el pene o los testículos, que creo que se usa también. Sí. intravaginal también o alrededor, porque esa vibración va a ayudar a relajar. Y los masajitos, no, pues súper deliciosos. Si es posible realizarlos con frecuencia, muy, muy rico. Bueno, La súper. otra, Bueno, la otra para las también embarazadas, ¿qué les dices a esas bellas que han tenido su familia y que antes de los 30 años incluso ya tienen como situaciones de que se ríen y se les sale un poquito de orina? bueno, solamente el Escapes. embarazo ya es un factor de riesgo porque digamos, es un aumento de peso durante 9 meses y el que está soportando el peso es el piso pélvico, entonces son 9 meses de más tensión, entonces ese piso pélvico puede quedar débil, muy agotado, entonces lo ideal sería siempre hacer fisioterapia pélvica antes, durante el embarazo y en el Y posparto, porque después. hay que hacer sí, toda una rehabilitación de toda esa zona abdominal. A veces cambia mucho la respiración porque entonces ese aumento en la zona abdominal de peso ya como que ponía a respirar mucho acá en la parte superior, entonces se queda con esa respiración aún ya cuando no tiene barriguita
Entonces hay que hacer como toda muchas una cosas, wow. educación, volver a que Y tu afecta cuerpo también, reconozca, ¿sí? sí, y afecta también la parte sexual mucho a las chicas que han tenido hijos en esa parte, incluso de sentirse segura, si los han tenido natural por vagina o si los ha tenido por cesárea, pues también por la cesárea, pero queda como todo ese tejido sensible y muchas veces volver a sentir lo que antes sentían es un proceso. Algunas no tienen esa situación, pero muchas, en los casos que yo llevo, muchas sí. Totalmente, porque por ejemplo, si haya sido una cesárea, el hecho de la gestación aumenta mucho la presión en toda esa zona. Entonces, por ejemplo, hay edematización y he tenido muchas mujeres por cesárea, pero con un dolor a la relación sexual o lo que te decía, ese dolor en la mucosa y ese ardor, como que uno dice, wow, digamos, y además si fue hubo un parto vaginal, entonces la episiotomía o si hubo el desgarro y hubo sutura, esas cicatrices sí o sí hay que tratarlas porque pueden generar algún tipo de dolor. Entonces hay que flexibilizar nuevamente esos tejidos. Y toda la recuperación abdominal también y postural. Entonces sí es muy, muy importante hacer Sí. como esa, y los hábitos que hablamos y la rehabilitación de piso pélvico, muy importante. Pues muy interesante lo que me estás diciendo, porque antes es, o sea, todas las embarazadas necesitan eso, imagínate. Entonces, estamos hablando de que ahí hace mucha falta esto, porque yo no lo he escuchado que las manden a hacer así como hacen el curso profiláctico, el curso de piso pélvico, porque debería de ser así como Sí. parte de todo eso. Entonces, hay dos preguntitas, mi preciosa. Dice Lady, ¿la danza tántrica también ayuda a fortalecer esa parte? Hay una danza tántrica, no sé si es esa, que se llama Tandava, que es una danza muy despaciosa, como movimientos libres. La danza tántrica son como movimientos libres. No sé si de eso se trata, Lady, nos dice si sí, que si sirve, que se ayuda a fortalecer esa parte, dice aquí, pregunta Lady, preciosa. Digamos, todo lo que sea movilidad pélvica va a favorecer la circulación, ¿cierto? Va a favorecer que todas esas estructuras estén en buenas condiciones. Sin embargo, que fortalezca como tal el músculo, no tanto. Es como bailar, pues uno siente como que el cuerpo está mejor, pero que uno diga que porque voy a bailar cada 8 días, como que los glúteos me van a crecer. Y a veces hay que hacer un trabajo específico sobre ese músculo, pero sí ayuda un montón a liberar tensión, a mejorar circulación, mejora la lubricación también, entonces sí, sí favorece mucho. De hecho, lo hacemos Listo, en eso, terapia, es súper mover importante. la pelvis, bailar. No, es que ustedes no saben cuando uno ya entra en este campo con Angélica y empieza como uno a darse cuenta de cada partecita, te cambia totalmente el concepto y el autocuidado de tu piso pélvico. Yo creo que eso que tú dijiste al principio de la educación es vital. Y por eso agradezco a las personas que están aquí, a las personas que de pronto no se quedaron porque están en otra cosa. Entonces, ya saben que queda aquí, que en nuestros canales estas grabaciones van a quedar vitalicias y que gracias a que nos veas, a que nos escribas, a que compartas, es que estos proyectos a nivel educativo pueden tener impacto en nuestra comunidad. Y ya para terminar, preciosa, mmm, en todos esos hábitos que nos han dicho, ¿qué pasa cuando de pronto sí hago los hábitos y después como on and off, que se dice como sí o no? ¿O debe ser algo corto, largo? ¿Qué tiempo? O depende, todo eso se ve en tu terapia. Es importante primero tener esa terapia antes de pronto integrar todo lo que nos ha dicho. O es como algo que tú puedes hacer para ti con esta información tan valiosa que nos ha dado, pero para mí yo creo que una valoración es súper importante. Eh, porque seguramente en algún momento de tu vida esa parte te va a pasar factura. La verdad que sí, lo mejor sería prevenir. La salud preventiva es lo mejor. Entonces, digamos que estos hábitos, yo les digo a todas y a todos mis pacientes, cuénteselo a su mamá, a sus hermanas, a sus amigas, porque necesitamos urgentemente hacer prevención.
Entonces, esto que hablamos, importante, que sea un hábito como cepillarte los dientes y hasta el último día de tu vida, digo, de aquí en adelante hasta que la muerte Otro. nos separe, hasta el último día de tu vida te vas a cepillar los dientes, te vas a bañar, entonces tómalo como un hábito y va a mejorar muchísimo. Entonces, los hábitos es como un 50% del proceso, el otro 50% ya es lo que hacemos dentro de las sesiones, los tipos de ejercicio que vas aprendiendo. Entonces ya esto, como de que yo iba y a que me hicieran todo, eso ya pasó de moda, ¿sí? Ahorita ya no, Ah, ahorita es un trabajo 50-50. Educamos, pero es tu compromiso que aprendas, que te eduques para que en adelante sueltes. Ah, no, no sí, sí. dependencias de como de ningún servicio de salud. Qué interesante ese concepto. Te iba a preguntar algo y se me escapó respecto a, sí, respecto a, por ejemplo, ya para cosas más, para aquellos que han hecho cirugía y todo eso, la rehabilitación, además de la fisioterapia, se utilizan como aparatos, aparatología. Cuéntame cómo, y antes de que me cuentes, voy a leer otra cosita que hay aquí. Eso ayuda, pero no es algo definitivo, no es que tú siempre regularmente vas a usar eso, como, porque yo he conocido personas que compran esa aparatología y la siguen usando, o si se puede, o cómo es ese uso, para aquellos que les gusta la tecnología, porque ahorita de todo eso se vende a granel en Amazon. Aquí habla, esa respiración es muy importante en Pilates. Ah, sí, esa respiración de contener hacia arriba. Muchas gracias. Durante Entonces, los dime, puentes. preciosa. Listo. Bueno, dentro de la fisioterapia sí se usa aparatología, pero depende, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo unas pacientes que ahí en la sala de espera le cuentan a la otra, ay, no, es que a mí me colocaron un electrodo intravaginal, que eso hacía corriente, y entonces la otra paciente se asusta, y puede ser que esa otra paciente no lo necesite. Entonces, todo como depende de la situación. Pero entonces si usamos, por ejemplo, algo muy interesante y chévere que se llama el biofeedback. Entonces, que tú puedes ver en una pantalla, y eso, por ejemplo, lo venden en Amazon, ya un poquito más casero también. Entonces, es un dispositivo que va dentro de vagina y mide la contracción. Entonces, tú puedes ver en la pantalla como los jueguitos, ¿cierto? Como el Mario Bros. Entonces, el avioncito sube cuando contraes y el avioncito baja cuando sueltas. Eso es una Una gráfica. sí, es una retroalimentación visual que va a favorecer entonces como esa conciencia de que, ay, sí, sí estoy realmente contrayendo, sí estoy relajando, que se sostenga el avioncito, ay, sí tengo resistencia, el músculo sí está logrando mantenerse allí. Entonces lo trabajamos Ah, mucho qué para chévere. mejorar esa conciencia. Eso se aplica para todo. Y digamos, si alguien quiere entrenar su piso pélvico, ya hizo una evaluación, ya sabe que la cosa no es de tensión, sino de fortalecer, puede comprar el dispositivo y con eso entrena en casa. Y es como ahorita Ah, las claro. aplicaciones que tienes que para la respiración o para hacer las rutinas de ejercicios, entonces sí puede servir. También usamos láser, por ejemplo, que nos favorece mucho la circulación, que ayuda mucho como en estos procesos de cicatrices, de episiotomías, de desgarros, de cicatrices de cesárea, porque las cicatrices sí o sí hay que tratarlas porque pueden generar dolor. Imagínate que una cicatriz de cesárea puede ser la causa de un dolor pélvico o la causa de un dolor sexual. Entonces hay Claro, que ver la sí. cicatriz. Nosotros desde el Tratarla. sexólogo, sí, nosotros desde el Sexological Bodywork tenemos una técnica que se llama masaje de tejido cicatrizal y se hace incluso dentro del canal vaginal o dentro de del canal anal cuando se hacen cirugías que intervienen y hasta allí las fascias pues se afectan, ¿no? Entonces, no todo el mundo está capacitado para hacer ese tipo de masaje, pero es muy interesante todo lo que pasa cuando se liberan todos estos tejidos. Sí, Bueno, sí, es súper interesante, interesante. precioso. Y tú qué le dirías a esas personas que nos están viendo sobre el retiro? Porque en el retiro nosotros tenemos pues a este año viene Angélica, siempre tenemos especialistas en esta parte del piso pélvico. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues precisamente porque, por todas las razones que nos da y porque es importante para nosotros, como terapeutas o como personas que vamos a un espacio de profundización,
conocernos, darnos cuenta y simplemente usted dirá, no, esa información tan rara, pero es que eso como así, eso hablaron de con mucha anatomía y yo creo que esta vez lo hiciste de una forma bastante didáctica, pero yo no entiendo, ¿esto para qué me sirve? Vuelve a ver el video y si tienes preguntas, aquí está Angélica. Angélica, ¿qué le dirías a esas personas que de pronto, de tu experiencia en el retiro y a ti como a nivel profesional, cómo eso, qué fue esa nutrición que te dio esa simbiosis que pudiste vivir a nivel personal y cómo atravesó ahorita a nivel profesional esa experiencia preciosa? Bueno, digamos que el retiro, si te suena, si algo por allá tu intuición dice como que, ay, esto me interesa, algo tiene que ver con, primero como persona, ¿cierto? Porque digamos que yo luego me di cuenta que toda esta parte de la sexualidad debía sanarla, de hecho, desde desde que fui concebida, porque yo me di cuenta ya ahora adulta que fui concebida, mi mamá no tuvo un orgasmo, era su primera relación sexual y fue dolorosa. Entonces como que, bueno, tengo que empezar a sanar. Entonces uno fue para sanar cosas a nivel personal. Entonces yo me considero una persona tímida, introvertida, y ir allá al retiro y tener entonces que compartir la desnudez con personas que pues, nunca habías visto. Eso es algo que, digamos, marca mucho y libera hartísimo. Entonces, si te suena por allá es porque algo hay que sanar, algo hay que trabajar, algo hay que liberar. Y en la parte profesional, pues ya como que se puede ir incluyendo. Mira que yo en este momento no es que haga la técnica como tal, así en detalle, pero yo sí le enseño, por ejemplo, a mis pacientes a hacerse el masaje en el lingam. Por ejemplo, variar un poco esa forma de autotoque y no el sube y baja, sino como explorar otras cosas. Y las Súper, así enseño integra. con los modelos para que las realicen en casa. A las mujeres que van por dolor sexual, entonces les hago como un proceso continuo de paso a paso. Entonces, inicialmente empezar con las caricias, porque entonces quitamos genitales al inicio, sino que esas caricias entonces van como generando otra memoria, porque ya tengo aquí como grabado que genitales me va a doler. Entonces ya como que desde ahí pongo una tensión. Entonces les enseño que hagan en casa la meditación de caricias. Entonces eso sí se puede ir incluyendo dentro del quehacer. Me imagino yo que desde mi profesión lo hago así, pero desde otras profesiones también lo podrán incluir. Cada quien va a ir como adaptando ese ejercicio como vaya pudiendo hacerlo. Ha Súper. sido un proceso interesante, chévere. Si lo quieres hacer desde la parte personal, muy liberador, y si lo quieres incluir dentro de tu parte profesional, pues aún más va a enriquecer como todas esas posibilidades que tienes de acompañamiento a otras personas, que la parte sexual hay mucho, muchísimo por trabajar. Sí, como una coach, además el hecho de que puedas escuchar, porque muchas personas cuando van a donde un fisioterapeuta, pues no le van a contar sus cuestiones sexuales, y como tú creas ese espacio y ya estás preparada, entonces integras mucho más fácil como, eso es lo que, pues esa parte, eso es lo que me ha pasado y veo que le ha pasado a muchos, que cuando ya vives esa experiencia, tú empiezas a ser un acompañante de esos procesos si lo eliges a nivel profesional. Es muy interesante porque muchas veces al hablar, y muchas personas es muy común que van a hacer la terapia de piso pélvico y empiezan a tener para una cosa que les está doliendo y resultan teniendo buenos orgasmos. Claro, toda esa parte se fortalece. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas estas cositas y también que sí, pues que quieres vivir esa experiencia de retiro, lo hagas del 23 al 30. Información estamos en todas las redes y ahí en la bio, si deseas. Entonces, mi hermosa, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Tú estás de 100% con eso? ¿Cómo es? ¿Se puede hacer valoraciones online, virtuales? ¿Cómo integraste toda esta virtualidad en esa parte de atender a las personas?
Pues mira que con todo esto post-COVID, esta parte virtual ya, digamos, ha evolucionado mucho, entonces se han notado también muy buenos resultados a nivel virtual. Entonces, presencial, estoy en Medellín y de forma virtual en cualquier parte del mundo. Ahora Hermosa. entonces les escribo mi teléfono por ahí, por si alguien lo ¿Tus quiere. redes? ¿Tus redes cómo son? Eh, Ana Magopi, perdón, Angélica, ay Dios mío, Angélica Mariago, así estoy. Angélica Mariago. Es que, ¿cómo se llama? Espérate, me acuerdo. ¡Qué chévere! Angélica, Pues mira, imagínate toda ahí esta estoy. información que tenemos del piso pélvico. Si quieres disfrutar más de tus orgasmos, tener más seguridad en la parte del movimiento. Muchas veces cuando nos movemos, cuando nos tocamos, cuando expresamos, no solamente cuando estamos en una acción como sexual, sino en la forma de expresarnos, en la forma de movernos, es súper importante esta conciencia porque hay que fortalecerlo, se lo digo yo, que estoy aquí en los 52 y he sentido el cambio a pesar del ejercicio. Hay que estar pendiente del piso pélvico, Sí, hay que estar pendiente. Entonces, muchas gracias, preciosa. Ahí está. ¿Cómo es? Yo no lo veo. ¿Qué escribiste? Voy a saludar por aquí. sí, ahí Ya puse casi por nos vamos. Si quieres verlo, estamos hablando sobre el piso pélvico y el placer y hablamos de un poco de cosas. Ah, Angélica Mariago. Ajá. ahí está el número. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Los que estén en el retiro, pues por allá entonces nos vemos para mover un Sí, poquito la pelvis. y para Será conocer. una experiencia Listo. bonita también. Bueno, Bueno, gracias preciosa, a muchas ustedes. gracias. Saludos, saludos a todos por una sexualidad mucho más humana, compasiva. Ah, perdón, invitarlos, tenemos taller gratuito de tantra y somáticas para terapeutas. Voy a explicar las diferentes técnicas que usamos dentro de la terapeuta en nuestro retiro. Y el domingo, el de yoga para mujer, que es virtual y presencial. Entonces ahí les dejo la inquietud. Un beso para todos. Gracias por estar allí y por ser multiplicadores de este mensaje. Gracias. Cualquier Gracias, pregunta buenas en el noches. box de este post. Chao, chao. Chao, Bella. Gracias. Chao, gracias también.